Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el don de las Escrituras, por esta carta de Gálatas que nos ha llegado a nosotros. Rogamos el don de tu Espíritu Santo para que al leer, al estudiar Gálatas, nuestra mente sea iluminada, nuestro espíritu sea vivificado y nuestra alma sea animada en el camino cristiano. Danos tu Espíritu Santo, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegamos al tercer capítulo de Gálatas, encontramos que Pablo continúa hablando acerca del tema de la ley y la promesa, de cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Porque siempre es importante, pertinente para nosotros, entender cómo es nuestra relación con Dios, cómo debemos servir al Señor, cómo debemos agradar al Señor. Vamos a leer los versículos 19 al 22. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Hay que tener claro que Pablo está hablando aquí acerca de dos temas, la ley y las promesas de Dios. Cada una de ellas tiene su función. Cuando Dios dio la ley, tenía un propósito en mente. O sea que la ley cumple un rol muy específico. Cuando Dios dio la promesa o sus promesas, Él tenía otra función en mente. O sea que las promesas de Dios cumplen una función muy específica también. Y es así en muchas de las cosas de la vida. Por ejemplo, las damas les gusta utilizar zapatos de tacón alto y se ven muy elegantes cuando así lo hacen. Y esos zapatos son adecuados para ir a algunas reuniones como alguna celebración, un cumpleaños, alguna boda. Las damas se ven muy elegantes cuando se visten de esa manera. Pero imagínense ustedes, hermanos, si hay un paseo a un lago, si hay un paseo a la montaña donde hay que subir hasta cierto lugar, sería equivocado que una dama utilizara zapatos de tacón alto para ir al lago, para ir a ese paseo en la montaña. Piensen también en los cepillos de diente. Imagínense ustedes que de repente alguien quiera utilizar el cepillo de dientes para peinarse el cabello. O peor aún, imagínense ustedes que alguien quiera utilizar un cepillo de dientes para barrer su casa. O sea que es un cepillo, pero no sirve para esos otros usos. El cepillo de dientes tiene su uso específico y para eso es muy bueno. Los zapatos de tacón alto tienen su uso específico y para eso son muy buenos. Y lo que encontramos que está haciendo Pablo en esta carta es diciéndole a los hermanos que la ley tiene su propósito. La ley tiene un rol que cumplir en nuestras vidas, pero que la ley nos sirve para todo. Resulta que en
el tiempo en que Pablo predicó en esa zona de Galicia, él les predicó el Evangelio, les enseñó el Evangelio que Jesús le había dado a él. Pero después que Pablo se fue a predicar a otras regiones, vinieron otras personas, unos cristianos que venían del judaísmo y que eran unos evangelizadores judaizantes. O sea que ellos querían compartir la experiencia que ellos habían tenido como judíos antes de creer en Jesús con las nuevas personas que estaban entrando de entre los gentiles. Ellos veían esto con preocupación porque ellos habían sentido una gran conexión de Dios a través de la ley de Moisés. Eran personas que se habían circuncidado al 8º día cuando eran niños, recién nacidos. Personas que crecieron realizando los sacrificios en el templo, en el santuario. Personas que guardaban todas aquellas fiestas ceremoniales y que encontraban en ellas las lecciones de cómo todo eso apuntaba a Jesús y hallaban en eso tal vez buenos sentimientos, se sentían bien porque todo eso los conectaba con Dios, los hacía pensar en Dios que los había salvado, sacado de Egipto y que había creado el mundo. Y ellos encontraban en todo eso una experiencia hermosa que los conectaba con Dios. Y a ellos les pareció que debían también los gentiles adquirir esa experiencia y ese crecimiento. Y estaban basados, por ejemplo, en enseñanzas como Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Ellos creían que el judaísmo era una experiencia tan hermosa que todos los creyentes también debían incorporar en sus vidas. Y por lo tanto, vinieron a esas iglesias de Galacia a sugerirle a los hermanos, o tal vez a insistir a los hermanos que debían circuncidarse para acercarse más a Dios. Sonaba como una idea bonita, agregar todas estas otras prácticas como para que ellos tuvieran una experiencia más religiosa. Sin embargo, eso era una idea equivocada, porque al asumir todas esas cosas de la ley, era como decir que Cristo no era suficiente, que ellos tenían que hacer todo aquello para poderse acercar a Dios, porque la experiencia en Jesús no iba a cumplir todo lo que ellos necesitaban. Un versículo más, lo que Pablo pensó. Él dijo, ciertamente, Gálatas 5:2, ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo lo tenía muy claro, que si ellos se volcaban hacia el judaísmo, dándole la espalda a Jesús, entonces eso de nada les iba a aprovechar. Si una dama va al lago con zapatos de tacón alto, y algunas de ustedes lo han hecho, sabrá que esos zapatos de nada le van a servir en ese terreno tan difícil para ese tipo de zapatos. Si un caballero quiere barrer su casa con un cepillo de dientes, de nada le va a servir porque se va a dar cuenta que ese instrumento es inadecuado para poder barrer toda una casa. Pablo les dice claramente que en Cristo tenemos la experiencia espiritual que nosotros necesitamos. Volcándonos, oyéndonos hacia el judaísmo, eso en nada nos va a aprovechar. Si pretendemos guardar la ley para acercarnos a Dios, para hacernos más agradables a Dios, para que Él nos ame, para nosotros ser mejores cristianos, es la forma equivocada de tratar de venir hacia Dios. Cristo es nuestro puente. Cristo es nuestra conexión con Dios. Y en Él nosotros debemos depositar todas nuestras esperanzas y todo nuestro amor. Dios les bendiga abundantemente.